Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la conversión, amén. Vamos a hablar del Espíritu Santo, la obra que hace en el convertido, y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y con ello vamos no a convencernos, sino a tener esa convicción, y voy a explicar cuál es la diferencia en ello. La obra del Espíritu Santo en la conversión. Dice 1 Corintios 12:3, lo repetimos 3 veces, ¿le parece? Es el texto a memorizar. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Otra vez: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La última vez: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, y te suplicamos para que nos des, Señor, la interpretación con tu Espíritu Santo. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Habla, Señor, a nuestro corazón. Reafirma, Señor, cada corazón, cada alma aquí presente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. La obra del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos traído todos estos temas a través de estas semanas, y en esta tarde, ¿verdad?, continuamos con ella. La obra del Espíritu Santo en la conversión. Yo no sé a cuántas personas Dios usó para que usted viniera a los pies del Señor. A veces vamos a escuchar a personas o hermanos diciendo, bueno, a mí nadie me invitó, a mí nadie me trajo, ¿verdad? Yo solo vine, ¿verdad? Y de alguna manera bueno, Dios usa todos los medios. Aun cuando nadie lo haya traído, nadie lo haya, ¿verdad?, invitado, siempre es Dios quien se encarga de atraer al hombre hacia Él. La mayoría de las personas que vienen al Señor, la mayoría venimos porque tenemos problemas serios que nadie puede ayudarnos a resolver, y solamente Dios. Y solamente en Él encontramos la solución para todo lo que buscamos. Es muy raro aquel hermano o aquella hermana que viene al Señor sin que haya tenido problemas, simplemente porque un día se levantó y dijo: yo quiero buscar del Señor, yo voy a ir a una iglesia, voy a buscar un lugar donde congregarme. Y entonces es verdad, pero es muy raro. Pero aún así es Dios quien pone en cada uno así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así dice la Escritura. Y entonces, viendo la introducción, dice que cuando decimos yo me convertí hace tanto tiempo, o a mí me convirtió el hermano fulano, nadie nos convierte a nosotros, ¿verdad? Ni que fueran magos nos conviertan en algo, no nos convierten ellos, ¿verdad? Dios usó a ciertas personas para que la palabra llegara. Alguien nos habló del amor de Dios, del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces estamos usando modos de expresión únicamente, porque el responsable de la conversión es el Espíritu Santo. Usted se ha encontrado con personas, o quizás con usted mismo, ¿verdad?, que alguien venía y trataba de convencerla, y le hablaba del Señor y quería que usted se convirtiera, y usted nada que se convertía. O usted habla con personas y también los invita a la iglesia, les invita a que conozcan a Cristo, y nada, que las personas no quieren. Y usted dice: qué duros son estas personas, no se quieren convertir. No puedo convertirla, pero no es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es solamente, ¿verdad?, o modelar la vida cristiana o hablar de la palabra. Eso es todo. Pero no convertimos ni podemos convencer absolutamente a nadie, porque quien se encarga de ello es el Espíritu Santo y nadie más. Entonces,
Es el Espíritu Santo quien hace la obra completa. La lucha entre los deseos naturales del hombre y la voluntad de Dios se realiza en un campo donde nadie que no sea Dios puede entrar. Para reconocer, dice, que sus hierros son muestra de su condición pecadora y aceptar que debe depender de la ayuda de Dios para librarse de esa condición. Son las situaciones difíciles las que nos hacen voltear, buscar a Dios. La verdad central dice que si entendemos lo que hizo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo en nuestra experiencia cristiana estaremos en una mejor posición para buscar las bendiciones que Él todavía tiene para nosotros. Creo que lo leí mal. Dice, si entendemos lo que hizo el Espíritu Santo en nuestra vida al principio de nuestra experiencia cristiana, estaremos en una mejor posición para buscar las bendiciones que Él todavía tiene para nosotros. Yo no sé cuál ha sido la experiencia suya en el caminar cristiano, cómo usted conoció al Señor, cómo su vida tuvo un giro, un cambio, ¿verdad?, inmediato, desde el momento en el que usted escuchó la palabra, pero tuvo que haber cambios. Y entonces el verso que debemos aprender, ¿verdad?, para memorizar, pues es el que leímos en 1 Corintios 12:3. Vamos al punto número 1, ¿verdad? Vamos de lleno de una vez a la palabra. Dice, el Espíritu Santo actúa en nuestra convicción. El Espíritu Santo actúa en nuestra convicción. Mateo capítulo 28, verso 20 dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa que el Señor le está dando a sus discípulos. Y en Juan capítulo 15, versos 7 al 11, que ahí lo tiene, ¿verdad?, en su literatura, pero no tiene nomás tiene las citas bíblicas, no viene toda la palabra, así es que usted tiene que buscarle, ¿verdad? Yo le leo en voz alta, dice Juan capítulo 15, verso 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí es donde viene la explicación de la convicción, ¿verdad? Y el convencimiento. Es convicción y no convencimiento. Decía que nadie puede convertir a nadie, nadie puede convencer a otros, sino que el convencimiento, mis hermanos, es más intelectual. ¿Alguna vez usted ha convencido a alguna persona? Y muchas veces dentro de las iglesias es muy posible que haya mucha gente convencida, pero no convertida. ¿Qué es la diferencia? Están convencidos que no hay otro lugar donde puedan ir, pero todavía no tienen la convicción firme. Todavía no han nacido de nuevo. Solamente están convencidos de algo, pero no están participando de esos beneficios que Dios tiene para ellos. La Escritura dice que desde el momento en el que nosotros creemos, desde ese momento, dice, habiendo creído en Él, habiendo escuchado la palabra de verdad, dice que desde ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y hay personas que han escuchado la palabra, pero todavía el sello no se ha llevado a cabo en su corazón. Están convencidos solamente. Y muchas veces vamos a convencer a las personas, pero no vamos a hacer que haya una convicción en su corazón, un arrepentimiento genuino de ya no hacer lo malo. Entonces vamos es decir, yo hablo con mis compañeros de trabajo y les digo, bueno, ellos acostumbran, ¿verdad?, casi cada fin de semana tomar, ¿verdad?, y hacen sus fiestas y gastan su dinero, y pues a algunos les gusta la banda, así es que gastan más dinero todavía, ¿verdad?, y bandas en vivo y todo. Y entonces cuando hablamos, ¿verdad?, yo les digo acerca de que todas ese despilfarro por unas 3-4 horas de placer o de emoción, de fiesta, ¿verdad?, pudieron haber
hecho algo mejor para su familia, sacarlo, llevarlo de vacaciones, o cosas así, ¿verdad? O comprar algo que le va a beneficiar, mejorar su ambiente, cosas así. Y ellos quedan convencidos. No, sí tienes razón, fíjate, ¿verdad? Y como el que tiene una adicción o un vicio, ¿verdad? Y que cada semana cae en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y para el lunes está diciendo, ay, ya no lo vuelvo a hacer. Pero llega el fin de semana y lo vuelve a hacer otra vez. Solamente está convencido, pero no está convertido. Todavía no hay una convicción desde lo profundo de su corazón. Y entonces la convicción y no convencimiento, porque este más dice, es más bien intelectual y puede no producir cambio en la personalidad. Cuando una persona está convencida, eso solamente puede estar convencida, pero de todos modos no hace por mejorar, no va a cambiar. Usted puede convencer a alguien, pero de todos modos dice, pero lo hago como yo quiero de todos modos. Están convencidos, ¿verdad? Y la convicción es una acción íntima que causa que una persona realmente, ¿verdad?, decida ya no volver a cometer los errores pasados. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versos 37 y 38, esto es cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y dice, ¿verdad?, que predican y hay mucha gente de todas partes del mundo, de diferentes lenguajes, y ellos pueden entender lo que está hablando Pedro. Y luego dice que Pedro se levanta y empieza a explicarles, mira, esto no es tan borracho como ustedes piensan, sino que, miren, esto es lo que, el cumplimiento de la palabra esta, y les empieza a llevar. Este Jesús, ¿verdad?, que vino y que anduvo haciendo bienes y sanando enfermos y haciendo todo esto, y que ustedes lo mataron, así es como va la predicación. Dice, ustedes lo mataron colgándolo de un madero, ¿verdad? A este Jesús es al que Dios hizo, o el Padre, ¿verdad?, lo hizo el Señor y Cristo. Y entonces, no hacía mucho que había pasado esto. O sea que la gente a la que le está hablando el apóstol Pedro es gente que sabe lo que pasó, conoce a lo mejor, ¿verdad?, detalles que Pedro no sabía. Y entonces dice, ¿realmente sería esto? Entonces dice que ellos arrepentidos, después de haberlo matado, que a lo mejor fueron de los que levantaron la mano apoyando y gritando ahí, crucifíquele, crucifíquele. Después estaban, dice, compungidos de corazón. Cuando llegamos al verso 37 de Hechos 2, dice, al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, hay personas que han preguntado que si hay pecados que Dios no puede perdonar. El enemigo es tan astuto que usa ese temor en las personas, que hay personas que por más que usted les explique y les diga, ellos van a estar bien seguros de que hay pecados, o que el pecado que ellos han cometido Dios no puede perdonar. Y van a haber muchas personas en el mundo que a lo mejor han incurrido en pecados que ellos dicen, no creo que Dios pueda perdonar lo que yo he hecho. Entonces, cuando Dios realmente usa su palabra, viene el Espíritu Santo y convence a esa persona, ¿verdad?, de su pecado, de su error. Realmente esta palabra, compungir, cuando hay un sentimiento desde lo profundo, eso es la convicción. Y yo creo que hubo un día para los que hemos recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, hubo un día en el que nosotros fuimos llevados a través de la palabra, y hubo un momento en el que nosotros nos sentimos tan miserables, tan arrepentidos, que le dijimos, Señor, perdóname. Yo recuerdo hace algunos años predicándole a un hermano y ya después discipulándolo, y yo veía que el hermano estaba como en espera de que yo le dijera, ¿estás listo? ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador?
Y entonces cuando él me dijo, cuando le hago la pregunta, bueno, ¿tú estás listo? ¿Qué te detiene para que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador? Él dijo, yo lo acepto. Y le dije, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Seguro? Me dijo, sí. Estaba como desesperado al escuchar, ¿verdad? Cómo era el arrepentimiento, qué se sentí, y dijo, yo quiero ser salvo. Y entonces le dije, vamos a hacer esta oración y tú se lo vas a decir. Y entonces cuando yo estoy orando, Señor, recíbelo como tu hijo, a mi hermano, y me acuerdo que el hermano dijo hasta su nombre completo, ¿verdad? Con apellidos y todo. Y eso me sorprendió. Nunca había escuchado a alguien decirle con su propia palabra, Señor, yo soy fulano de tal, ¿verdad? Y así, ya sabes. Y yo te pido que me perdones. Hermanos, se siente, aún en el ambiente, y su mismo cuerpo puede sentir que realmente aquellas palabras salieron desde lo profundo de su corazón, diciéndole a Dios así, de esa manera, perdóname todos mis pecados. Entonces, pero es el Espíritu Santo, mis hermanos, que obra en el corazón de las personas. Y entonces, esta es la convicción, el compungido de corazón, el que se arrepiente. Y el arrepentimiento, mis hermanos, es un deseo genuino de no volver a hacer lo que hacíamos antes, de no fallar como hemos fallado. ¿Cuántos de ustedes han pasado por dificultades a veces con la misma familia? ¿Verdad que dentro de la familia tenemos familias que son bien sensibles? ¿Ah? Ay, usted tiene que andar buscando qué le digo, cómo se lo digo, porque cualquier cosa que le diga a veces lo va a malinterpretar. Y hermanos, déjenme decirle una cosa. Hace años dijo un pastor, ya falleció, el que fue nuestro pastor Elías. Él me decía, hermano, ten cuidado, porque hay ovejas que muerden. Y uno ha vivido experiencias, ha pasado, y me han tocado unas, hermanos, que le voy a mandar un mensaje, ay Dios mío, y tengo que borrar otra vez, y a lo mejor no, esto a lo mejor lo entiende así, no, esto, ay, sin quebrarse la cabeza. Y digo, bueno, pues se lo voy a mandar, no, al rato, otra carta, ay Dios mío. Entonces, somos muy difíciles. Y aún dentro de la misma familia tenemos dificultades. Sí. Y sabe, es cierto que a veces tenemos gente sensible, o a veces nosotros también somos sensibles. Nosotros somos los difíciles. Y pensamos que el otro es el que está mal. Muchas veces podemos ser nosotros. Pero hablando de esa sensibilidad, ¿verdad? Cuando usted ya le quedó mal a alguien, cuando usted ya hizo sentir mal a alguien, y entonces usted viene y le pide perdón, ¿verdad? Para que las cosas estén otra vez y vuelvan a estar en paz como antes. Y entonces cuando va a volver a tener un que ver con esta misma persona, usted ya tiene cuidado, ¿verdad? Ya viene con esa cautela, ya viene pensando. ¿Por qué? Porque no quiere volver a ofenderla. Porque no quiere volver a tener el mismo problema, porque no quiere faltarle, ¿me entiende? Y entonces, ¿así es como debemos sentirnos, o es el sentimiento que hay dentro de nosotros cuando le fallamos a Dios? Cuando pecamos, cuando desobedecimos, cuando la regamos, cuando perdimos el control. Aquí no se pierde el control, ¿verdad? Hermanos, con este calor que hay afuera, las personas pierden el control bien rapidito, muy rápido, en los trabajos, en todas partes. La gente ya nomás por salir de la casa ya llevan un rostro, un semblante, ¿verdad? Que dicen, aguas, hágase un lado porque esta señora come. No, yo también como cuando tengo hambre. Y entonces,
Cuando hay ese sentimiento profundo de no vuelvo a hacerlo, no la vuelvo a regar, no quiero fallar otra vez, ¿verdad? Esa es la convicción que el Señor pone en nuestros corazones. Y solamente lo hace Él, nadie más. Es Dios quien obra. Entonces el Espíritu Santo actúa en nuestra convicción. En Gálatas capítulo 3, verso 10, se lo leo, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero los cobardes, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, el que hace la obra de convencimiento de nuestro corazón, dice aquí nuestra guía, dice: como él resultamos aprobados yendo al Padre como justos. El juicio, algo me perdí por aquí. Juan 3:18 habla de la justicia. No sé por qué no lo tengo aquí. Recapitulando: el pecado, la justicia y el juicio son tres las áreas en las que actúa esta convicción. Tenía que pasar por esto, si no, entonces no vamos a entender de qué estamos hablando. Son tres las áreas en las que actúa esta convicción en nosotros: el pecado, la justicia y el juicio. Y cada una de ellas tiene una explicación. El pecado no es ya la realización de hechos malos o el quebrantamiento de leyes o costumbres, es el desprecio hacia el Hijo de Dios. Dice Juan 3:18. Si leyéramos desde el verso 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente verso dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el verso 18 dice que el que no cree en el Hijo, dice que ya está condenado. Para no inventarle, voy a la escritura, Juan 3:18. Y si alguien ya lo tiene, ¿verdad?, y quiere leerlo en voz alta, mientras yo la consigo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ahora, escucha bien esto, ¿verdad?, porque esto debe traernos convicción. Dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no va a haber, ¿verdad? No, ya dice que ya hay una condenación. De hecho, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y déjeme decirle que hay muchas religiones que enseñan, ¿verdad?, que Jesucristo no es Dios. O sea, no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, no creen en Jesucristo como Dios, no creen en Jesucristo como el Señor, el que murió por causa de ellos. Los hay. Pero la Biblia es muy clara, dice que el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces hay mucha gente viviendo bajo esa condenación, pero es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros, que hemos creído. Amén. Si no, voy a ahorita una predicación de arrepentimiento. Punto 2. El Espíritu Santo actúa en nuestra regeneración. Ok, una vez que nosotros hemos sido, perdón, no terminé la otra parte, está pasando hoy, de justicia y de juicio. La justicia es la que se obtuvo a través de la maldición de ser colgado en un madero. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermanos, para presentarnos nosotros justos delante de Dios. ¿Quién ha hecho una infracción de la ley? Todos manejan perfectamente, ¿verdad? Nunca se han pasado un alto, nunca. Bueno, felicidades si no les han dado un ticket, ¿verdad?
escapando. Pero yo creo que todos en algún momento hemos hecho una infracción. ¿Hasta usted, pastor? Hasta yo también. Bueno, y no me voy a justificar diciendo, es que vivo en un cuerpo, es que vivo en un mundo, ¿verdad? Todos. Y así como usted maneja un carro, yo también manejo un carro, ¿verdad? Así como usted tiene que hacer un alto, yo también tengo que hacer un alto. Así como a veces usted se pasa el alto desapercibido, ¿verdad? O, ay, no vi la luz roja, ¿verdad? Porque iba distraído. A mí también, me distraigo. Y en algún momento, y en una ocasión, sí me dieron una multa, me salió caro. Ahora, yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado por alguna situación ir a parar con el juez. Hay jueces que tienen un buen, ¿cómo se dice? Un buen criterio, son conscientes y a veces, ¿verdad? No te las ponen tan difícil, pero la ley no te perdona. Si el policía de tránsito te ve que hiciste una infracción, te va a detener. Y quizás en su criterio, ¿verdad?, te deje ir sin darte un ticket. Pero por el hecho de haberte parado, ya te están haciendo saber que cometiste una infracción. Entonces, cuando cometes una infracción y hay un ticket ahí, ¿verdad?, la ley dice que tienes que pagar eso, si no tienes, ¿verdad?, después orden de arresto y se hace el proceso más largo. Pero imagínense que ante todo lo que hayamos hecho, estoy hablando solamente de ¿verdad?, transgresiones de la ley de tránsito, pero hay otras también, de matar, de homicidios, de tantas cosas que pudiéramos mencionar, donde los años de cárcel pueden ser de por vida, o donde se aplica la pena de muerte y la ley no se detiene. Entonces, nosotros estábamos condenados a pagar por nuestro pecado, pero Jesucristo vino y pagó la deuda que usted y yo teníamos, y no tuvimos que morir por nuestro pecado. De eso es lo que nos libra la palabra, y esa convicción es la que trae la Escritura a nosotros. Era necesario que un hombre bueno, justo, inocente muriera por causa de su pecado y el mío. Nosotros solamente podíamos morir por nosotros, pero íbamos a perdernos en la eternidad, en el juicio eterno. Pero a Dios le plació, por amor a nosotros, enviar a su Hijo Jesucristo, y es la demostración más grande de amor que ha habido, que Él se despojó de lo más preciado y lo envió en propiciación por nosotros. Ahora, Él nos presenta justos delante de Dios. Ahora, cuando nosotros cometemos un mal, un pecado, ¿verdad?, y nos arrepentimos, pero eso tiene que ser genuino, y no lo usamos como una excusa para ir y pecar, y de todo modo ya Jesucristo murió por estos pecados que estoy cometiendo. No, mis hermanos, no nos equivoquemos, porque dice la Escritura, ¿verdad?, en Hebreo, dice que después, si viniéramos y pecáramos así, de esa manera como lo estoy diciendo, dice que ya no queda más sacrificio. Jesucristo fue sacrificado una vez por nuestros pecados. Entonces nos presenta justo delante de Dios, no tenemos que pagar. Qué lindo es que, ¿verdad?, alguien viniera y le dijera, ¿cuál es tu deuda? Y yo te la pago, ¿verdad?, ante la ley, ante la justicia, o ante los mortgages, los bancos, ¿verdad? Qué bueno fue. Pero el Señor ha pagado todas nuestras culpas y nos ha hecho libres. Amén. Entonces, toda esa convicción la trae el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué más? ¿De qué más nos dice que nos convence del pecado? Ya dijimos, ¿verdad?, de ese pecado. El pecado más grande es el no creer en Jesucristo como el Señor y Salvador. Y ese convencimiento lo lleva el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que toda blasfemia contra el Padre será perdonada, toda blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que esa no es perdonada. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que viene dentro del corazón y te está diciendo, acepta, cree, mira, arrepiéntete, ¿verdad? Es el que convence, y como tú no estás creyendo, entonces dice, no estás creyendo lo que el Espíritu Santo te está diciendo o te está haciendo sentir. Y entonces esa es
la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no estás creyendo en ese convencimiento que te da tu corazón. No lo explica la palabra de esa manera, pero es así como la entendemos. Entonces, de pecado, de justicia y de juicio. Ok, la justicia es un mérito que nosotros no tuvimos que hacer o ganar. No somos merecedores. No hay manera de cómo nosotros pagar lo que el Señor hizo por nosotros. Ni siquiera Adán y Eva, con sus vestiduras de higuera, de hojas de higuera, después de que habían pecado, dice que confeccionaron, cortaron hoja de higos, ¿verdad? Y usted sabe que la hoja del higo pues es grandecita. Y dice que con ellos se cubrían. Pero aún así tenían miedo del Señor cuando lo escucharon en el huerto. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados, porque habían pecado. Y el pecado avergüenza, hermanos. Muchas veces la tentación es grande y si está usted batallando con eso, estamos hablando de que la tentación, ¿verdad?, es un arma muy poderosa que el enemigo usa en contra de nosotros, porque conoce nuestra debilidad. Y entonces el que va a pecar, mis hermanos, aún así conscientemente, sabiendo lo que va a hacer, no le llama al pastor: pastor, mire, voy en camino, ¿verdad?, para allá satisfacer mis vicios o mi placer, ¿verdad? No. Ni se anda tomando selfies a esa hora. No se anda exponiendo. ¿Qué hace? Se esconde. Es en lo oculto, ¿verdad? Donde quizás nadie más lo puede ver. ¿Por qué? Porque el pecado avergüenza. Pero ¿sabe? Dios está en todas partes y Dios es el que te ve. Y es delante de Él que nosotros deberíamos de avergonzarnos. Entonces, pero toda esa convicción, todo eso, lo hace sentir el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando somos movidos, ¿verdad?, ya sea por la tentación o por la culpa, que hablábamos también de ello, o la duda, ¿verdad?, nosotros tenemos que buscar más de la presencia del Señor y tener eso. Si va a haber algo dentro de nosotros diciendo: no es correcto lo que estás haciendo, no está bien, no va a haber paz en tu corazón, ¿verdad? Entonces, voy al segundo punto. El Espíritu Santo actúa en nuestra regeneración. Juan capítulo 3, verso 3 hasta el verso 8. Respondiendo Jesús le dijo, Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, o carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Bueno, en esta paradoja, o no es paradoja, que está usando el Señor, ¿verdad?, analogía del viento, lo que está enseñando es que el Señor es el que regenera y nosotros muchas veces no nos vamos a dar cuenta. ¿Cuántos de ustedes han sembrado una plantita en su casa? Una planta de chile, una planta de qué? Bueno, en este desierto no se da nada. Difícil de crecer algo. Pero de repente, ¿verdad?, si usted fertiliza y tiene cuidado de esa plantita, la plantita se va desarrollando. Pero usted no se da cuenta. ¿Cómo sucede eso? Solamente se da cuenta. Muchas veces cuando los hijos, ¿verdad?, a veces dejamos de ver a los sobrinos y al año, 2 años volvemos a verlos, digo: ay, bueno, a mí me toca ya verlos ¿verdad?, para arriba, por los chaparros. Pero vemos que se han desarrollado. A veces cuando vienen y nos visitan: no, tus hijos, no, los míos no crecieron mucho. Pero cuando dicen: qué grandes están, pues uno vive con ellos y tú no ves su crecimiento así como lo ven otros que los dejaron de ver y de repente los ven que, ¿verdad?, han crecido. Una planta igual, ¿verdad? Y entonces hay cosas que se dan, mis hermanos, que nosotros, aunque estemos rodeados de ellos, no lo podemos ver, ¿verdad?, cómo se va desarrollando. Por eso el Señor Jesucristo usa esta alegoría y le dice a Nicodemo:
Es necesario nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo es esto? ¿Acaso necesito entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y él le dice, le empieza a decir acerca del viento más adelante. Y le dice, ¿cómo se efectúa esta regeneración del espíritu? ¿Habrá alguna forma, algún formato de esto, algún método? Pero Jesús dice que es algo tan misterioso como el origen y el destino del viento. Dice, no sabes de dónde viene el viento, ni sabes a dónde va. Y muchas veces usamos la expresión, ¿para dónde vas? ¿Verdad? O ¿para dónde te toca trabajar? Nosotros andamos para diferentes partes en la ciudad. Y cuando nos queda lejos decimos, no, allá donde da vuelta el aire. O sea, haciendo referencia a que está muy lejos, ¿no? Y entonces dice el Señor que el viento oyes su sonido porque sopla, suena. Dice, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. De dónde salió y hasta dónde va. Y entonces, y a la vez tan notable como el sonido que ese viento produce. Eso está en Juan 3:8. Ahora, la regeneración que obra el Espíritu en nosotros nos capacita para ver el reino de Dios y para ser buenos ciudadanos de ese reino. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre quiere decir como papito, con cariño, con ternura. Y el verso 16 dice que el Espíritu mismo, o sea, hablando del Espíritu de Dios que nos da convicción, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto es por si el enemigo quiere venir y poner dudas en que usted es hijo de Dios. ¿Alguna vez usted se ha levantado, ha despertado o ha sentido temor de que, ay Señor, y si tú vienes y yo me quedo? ¿Alguna vez ha pensado así? ¿Alguna vez cuando ha estado alejado de la iglesia, ha estado alejado de Dios, alguna vez ha venido algún pensamiento y el Señor viene? ¿Alguna vez ha estado en un lugar donde no debería de estar? Y le entra ese temor. Ay Señor, ¿y si vinieras ahorita? ¿Qué sería de mí? ¿A dónde iría? Entonces, esto solamente lo hace el Espíritu Santo, pero dice que da testimonio, nos hace sentir que le pertenecemos, que somos hijos de Dios. Bueno, entonces, ¿dónde voy? 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros en Cristo tenemos una nueva identidad. Nosotros teníamos una identidad o a lo mejor ni la teníamos, ¿verdad? ¿Cómo te identificabas antes? Pero en Cristo nosotros tenemos una identidad. Quizás muchos nos sentíamos huérfanos, nos sentíamos en soledad o abandonados, o no sé, dependiendo de las situaciones que te rodearon cuando fuiste creciendo en tu infancia, no sé. Quizás tus padres te rechazaron, quizás bueno, hay tantas cosas que suceden en este mundo, en las que hay tantas personas o jóvenes que han crecido, ¿verdad? Y que tienen malos recuerdos de la infancia, por necesidades, por situaciones que se dieron, etcétera, y venimos arrastrando todo eso y llegamos a sentirnos que no pertenecíamos a ningún lado, no éramos aceptados ni en la escuela, ni aquí, ni allá, y éramos objeto del bullying, de la burla y de tantas cosas, y venimos bien afectados. Quizás tuvimos un padre que no nos apreció lo suficiente, o nosotros no supimos que era la única manera como nos amaban, mandarnos a trabajar, forzándonos, ¿verdad?, a hacer cosas, no sé. Y entonces cuando venimos al Señor, venimos sin sin identidad. No sabemos lo que es el amor, nadie nunca nos ha abrazado, nunca nos ha dicho te amo,
¿verdad? Eres valioso, te reconocen tu trabajo, lo que tú haces. Nunca te has sentido valorado o valorada. Venimos con todo ello. Pero cuando llegamos al Señor en 1 Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, le está diciendo al pueblo a los cristianos, ¿verdad? De aquel entonces, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora, dice, habéis alcanzado misericordia. A nosotros nos está hablando. Entonces, Pablo insiste en dos aspectos más de la regeneración y nos asegura la salvación eterna por ser obra ajena a nuestros esfuerzos, dependiente únicamente del Espíritu de Dios, y es hecha exclusivamente por la misericordia de Dios, sin tomar en cuenta alguna característica nuestra. No porque seamos altos, morenos, de color. Dios no hace excepción de personas, y no es por un mérito que nosotros hayamos hecho, sino es por lo que Él proveyó para nosotros. Punto 3, el Espíritu actúa en nuestra vida hoy. ¿De qué manera? En Juan 14:16 dice el Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, no estamos solos. Desde que el Señor Jesucristo se fue, la iglesia no se quedó sola. Él se fue, pero inmediatamente envió su Espíritu Santo, que hizo su introducción en el capítulo 2 de Hechos a este mundo. Y desde entonces el Espíritu Santo está aquí, no se ha ido. Y está y entra en todo aquel que recibe la oferta de Dios, de todos aquellos que vienen y que aceptan esa palabra. Por eso dice Efesios 1:13 y 14, dice que desde que oíste la palabra de verdad del Evangelio, dice, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quiere decir que nosotros hemos sido sellados hasta aquel día cuando Él venga otra vez a recogernos. Es como cuando usted va a la tienda de muebles, ¿verdad? Y usted ve ahí un mueble que le gusta, y entonces dice usted, bueno, me gusta este, pero no me lo puedo llevar ahora porque necesito hacer espacio en la casa, ¿verdad? Pero ¿qué hace para que no se lo ganen? Lo deja pagado. Y luego ahí en la tienda le ponen ahí un letrero que dice vendido. Bueno, aquí en inglés, ¿verdad? Sold. Y entonces viene a la casa, prepara, ¿verdad? Y hace, y entonces ya viene por su mueble y se lo lleva. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso esa parte de Efesios 1:14, donde dice que es las arras, el Espíritu Santo, es las arras. Ese es no el enganche, sino es el pago, es la señal, es el sticker que dice ahí, apartado o pagado, ¿verdad? Que está en nosotros. Dice, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Quiere decir hasta que el Señor venga y agarre lo que Él compró, ¿verdad? Lo que Él adquirió con su propia sangre y se lo lleva a aquel lugar que Él dice que ha ido a preparar. Entonces, de Hechos 9:31 dice que las iglesias en ese tiempo tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado aquí. Hizo su introducción, pero no se ha ido y sigue obrando en estos tiempos. Y en 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Dios ha usado su Espíritu Santo para revelarnos su palabra. Por eso cuando oramos, ¿verdad? Cuando leemos la Escritura, le decimos, Señor, revélanos tu palabra, usa tu Espíritu Santo que ya está en nosotros. Y también lo otro, ¿verdad? Que actúa en nuestra vida hoy. El Espíritu Santo actúa en nuestra vida hoy.
Porque nuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo de Dios, dice 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis? Dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos. Por eso le llamamos Señor, porque Él es el dueño. Pero sabe que nosotros no estamos muy acostumbrados a tener señoríos sobre nosotros, porque nunca hemos sido esclavos. No reconocemos lo que es verdaderamente, lo que es servir a un amo. Y no porque por algún beneficio que usted vaya a recibir, sino los esclavos de antes, ellos no tenían beneficios. Y los amos hacían con ellos lo que querían. Pero gracias a Dios que nosotros ni siquiera en ese sentido o aspecto no somos, ¿verdad? El Señor no nos ha tomado como esclavos, como siervos así. No nos obliga. Todavía nos da la libertad de nosotros obedecer, de ser obedientes, ¿verdad? Por deseo propio, por voluntad propia. Pero no nos somete como eran sometidos antes. Entonces, como nunca hemos tenido un señorío sobre nosotros, incluso, mire, para la mujer es más difícil, ¿verdad? Aceptar que el marido le diga, ¿verdad? Desde que nos casamos somos uno, ¿verdad? Y que el marido le diga, ahora tú me perteneces. ¿Ah? No le gusta a la mujer que le digan así. Pero yo creo que también todo ha tenido que ver con toda la historia, ¿verdad? De sumisión que ha habido, de abusos y todo eso, ¿verdad? Y del machismo que se ha dado en nuestra cultura, que ha dañado tanto, ¿verdad? Que la mujer, pues obviamente, que el hombre le diga, tú eres de mi propiedad. ¿Cómo? ¿Cuándo me compraste? ¿Verdad? Me acuerdo la primera vez que le dije a mi esposa, le digo, pues tú eres de mi propiedad. Me dijo, ¿cuándo me compraste? Dije, pues sigo pagando. Dije, todos los días salgo a trabajar para pagar. Y se da cuenta, ¿verdad? Que como por cultura, algunos no tenemos la obediencia así ¿cómo se dice? Tan floreciente en nosotros, ¿verdad? Sino que aún en los trabajos tenemos problemas con aquellos que nos dan órdenes, que tienen autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Que alguien te diga, oiga, le toca hacer esto y esto, ¿y este? ¿Ah? Y más si es de nuestro color, ¿verdad? Y de nuestra raza, decimos. ¿Y a quién le dio autoridad? Se da cuenta que por cultura, por naturaleza humana, ¿no? Como que no. Pero se da cuenta que los orientales tienen unas culturas diferentes, no tienen problemas. Mire que en nuestra cultura ver a un dueño de una empresa ahí con la escobita, ¿verdad que no? Pero los dueños de empresas grandes, multimillonarias en Japón, ellos andan limpiando, ellos, como cualquier persona, ellos no miran la diferencia. Son culturas diferentes, ¿entienden? A lo mejor si yo llego y le doy una orden al Señor, ¿sabe qué es lo que Él va a ver? El beneficio para Él, de su empresa, ¿verdad? Él no va a ver ese problema de que, ¿y quién es para venir a darme orden? Yo soy el dueño de todo aquí. No tiene problema con ello. Pero muchas veces todo eso nos ha hecho tanto daño a nosotros, que no hemos podido ver realmente al Señor, como deberíamos de verlo, porque nunca hemos estado sometidos bajo un yugo o una esclavitud así. Pero lo que sí podemos entender, mis hermanos, es que antes estábamos sometidos a un yugo, a una esclavitud, pero del pecado, y que el Señor vino y que nos liberó de ello a través de su sangre preciosa, cuando nos perdonó, cuando nos arrepentimos y pedimos perdón por ello. Bueno, ahora termino con esto, la paradoja, para enseñar lo que es más importante. Mire,
el Señor Jesucristo, porque el Espíritu sigue actuando en nosotros. Mateo capítulo 16, verso 24, 25 y 26. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo creo que este es el problema de lo más serio que nosotros tenemos: negarnos a nosotros mismos. Muchas veces decimos que Dios es el número uno de nuestra vida, pero no es cierto. Hay cosas muchas veces que las hacemos más importantes que Dios mismo, para servirle, o para darle tiempo, o para venir a adorarlo, o para obedecerle. No nos negamos a nosotros mismos. No nos negamos lo suficiente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos. Y negarnos a nosotros es negarnos, ¿verdad? Placeres, deseos, tantas cosas que tenemos que dejar para poder seguir a nuestro Señor. Y luego dice: tome su cruz y sígame. Hay otro evangelio que dice: tome su cruz cada día, sígame. Tomar su cruz, la cruz significa, es un simbolismo de sufrimiento, de dolor, de padecimiento y aún hasta de muerte. Y cuando el Señor está diciendo eso es porque Él sabía de qué cruz iba a morir. Y es muy posible que cuando Él está diciendo esta enseñanza a sus discípulos, a lo mejor iba pasando por ahí alguien que iba cargando su cruz, porque lo iban a crucificar allá donde acostumbraban a hacerlo. Entonces les dice: tome su cruz cada día y sígame. Entonces dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto, mis hermanos, solamente es una paradoja para el Señor enseñar qué es lo más importante, ¿ok? ¿Qué es lo más importante? Yo sé que como padres, ¿verdad? A veces nos enfocamos en que nuestros hijos sean profesionales, que sean abogados, que sean esto, que sean lo otro, ¿verdad? Pero hemos descuidado la parte espiritual de ellos. Muchas veces no somos tan exigentes. Y a veces lo hemos vivido como iglesia, cuando le decimos: mire, en la escuela dominical le dejaron tarea a los niños, asegúrese que las hagan, ¿verdad? Pero eso lo pasamos desapercibido. Pero que haga las tareas de la, ¿verdad?, de todo aquello que, aunque va a ser temporal, pero va a servir para su preparación. No digo que esté mal, ¿verdad? Simplemente tenemos que darle la importancia de vida y la prioridad a aquello que es más importante. Y yo creo que, hablando de la vida, yo creo que es mejor obedecer a Dios, ¿verdad?, antes que a los hombres. Ahora, el Espíritu está en el creyente. Lo dijimos porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fuimos sellados. El Espíritu está en nosotros. El cual está en nosotros, dice: el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hay mucha gente que dice: con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera, al cabo es mío. No es tuyo. Vives en un cuerpo que es prestado. La palabra de Dios dice que no somos de nosotros. Todo lo que tenemos es proporcionado por Dios. Esto que usted ve solamente es el estuche de un alma que está adentro. Esto es un cuerpo que al final de todo va a ir a parar allá a la tierra, polvo al polvo. Pero es el estuche, es lo que guarda el alma. El alma es el carácter, son las emociones, son los sentimientos, son la voluntad. Ese es lo que es realmente importante, y es lo que muchas veces descuidamos más. Cuidamos más este cuerpo, ¿verdad?, que lo que está dentro. La cena íntima del Señor con el creyente. El Señor quiere tener una cena íntima con nosotros. Dice Apocalipsis 3:20. ¿Cómo dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mis hermanos lo saben. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En la mañana prediqué en Génesis capítulo 3. El Señor quiere venir y hacer, decía un hermano,
Ay, a veces yo ya le digo al Señor, ya ven y toca mi puerta. Dice, ya quiero estar cenando contigo, ya estoy cansado de este mundo. Pero él hablaba ya de que, ¿verdad? Él ya quería estar allá en la cena del Cordero, ¿verdad? Le decía, no sea cobarde, aguante. El convertido disfruta de su seguridad, de la seguridad de Dios. Dice Romanos 8:14 al 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué bonito, ¿no? Es como cuando el padre le dice al hijo, te amo. ¿Qué siente el hijo cuando el padre le dice, te amo? Y ese te amo va acompañado de un abrazo. Quizás algunos no tuvimos ese privilegio, pero yo creo que los que tuvieron el privilegio de gozar de un padre, de estar conscientes de quién era su padre, y que el padre llegara y le dijera, hijo, te amo, ¿verdad? De repente abrazo a mis hijos y de repente, ok, abrazo, le digo, te amo. Yo no sé qué sienten ellos, porque yo nunca tuve un papá que viniera y me abrazara y me dijera, hijo, te amo, pero yo creo que se siente muy bonito. Yo creo que sí. Y es lo que Dios nos dice cuando dice que su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y entonces yo creo que hasta el corazón más duro, con una ternura de parte del padre o de la madre, ¿verdad? Se va a conmover. Entonces el Espíritu también no nos deja estar ocioso. Dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora, en esta tarde yo quiero invitar, por si acaso hay alguien que todavía no ha hecho una decisión. La pregunta sería, ¿te gustaría en esta tarde hacer la decisión importante de tu vida? ¿Te gustaría decirle al Señor en esta tarde, yo quiero sentirme libre de mi pecado? Yo quiero sentir esa convicción, esa seguridad de que cuando yo me vaya de este mundo voy a estar en la eternidad contigo. Yo no sé cuántos en esta tarde a lo mejor no han hecho esa profesión de fe o lo han hecho en el pasado y les gustaría a lo mejor reafirmar su corazón delante del Señor. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. A veces dejamos las cosas para después. Como buenos hispanos tenemos esa fama de negligentes y a veces llevamos pérdidas grandes por causa de nuestra negligencia. A veces dejamos las cosas para después. Te llegó la cita para renovar tu licencia y dices, todavía hay tiempo, y el tiempo va pasando, y en fin, pueden ser tantas cosas que hemos dejado para después, pero esta es algo que no puedes dejar para después. Si Dios te está dando la oportunidad en esta tarde, aprovéchala, porque este es el día de salvación. A lo mejor esta es la última oportunidad que Dios te está dando. No la sabes, no lo sé yo tampoco, pero Dios, en su infinito amor, quiere que tú seas salvo. Esa es su voluntad perfecta. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, por la labor, el trabajo de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, que opera, Señor, que nos abrazas a través de ello. Y quizás quisiéramos, Señor, ser perfectos delante de ti y todavía no podemos. Pero a través del conocimiento, Señor, que vamos adquiriendo, a través de tu palabra, vamos aprendiendo a conocerte tal como tú eres. Queremos amarte, Señor, y quizás nunca lleguemos a amarte como tú nos amas a nosotros, pero queremos en esta tarde, mi Dios, acercarnos a ti confiadamente. Quiero suplicarte, bendito Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, para que tú abras, Señor, sus corazones,
Señor, la lista es grande de todos aquellos, Señor, a los que amamos y que queremos, Señor, que tú estés interviniendo en sus vidas. Jesús, Olivia, Felipe, Maribel, Efraín, Flor, María, María Luisa, Iván, Antonio, Luis, Gabriela, Melinda, Amelia, Tita, Priscila, Estela, Elías, Soco, Jessica, Manuel, Estrella, Vicky, César, Francisco, Isabel, René, Gonzalo, Tulio, Dolores, Luz Mario, Marta, Samuel, Heidi, Walter, Miguel, David, José, Jacqueline, Kelly, Heriberto, Edwin, Rosa, Sergio, Irma, Fernando, Darwin, Gael, Nilson, Estuardo, Cristian, José, Antonia, Lupe, Josefina, Oti, Dolores, María Belén, Olga y esposo, Patti, Rita, Eric, Priscila, Sergio, Manuel, Matías, Amber, Beto, Andrew, María de Jesús, Luz, Mayra, Luisito, Margarita, Fernando, Elisa, Shelton, Rita, Diego, Arlene, Daisy, Taba, por Emilia, Víctor, José Luis, Gloria, Briana, Eric, Astrid, Austin, Berta, por Mica, por Rosy, Pedro, Rafita, Luis, Isaac, Carlos, Vanessa, Cindy, Carla, Quinn, José, Sandy, Raúl, Rubí, Raúl Jr., Sandra, Amelia, Sharon, Omar, Irma, por Daniel Jr., por Rachel Reed, por Jesse James, por Malaysia, Jennifer, Melody, Irina, Tina, Juan, Chills, Rachel Díaz, Salomón, Moises, Soram, Ruth, por Pablo, por Álvaro, por Rosa, Olga, por Rubí, Ana, Natalie, Elías, por Daniel, por Jacqueline, por Jason, Brenda, Leticia, Michael, por Rito, Oscar, Misael, por Salvador, José, Romualdo, por Malaysia y Rachel. Padre, la lista es grande, Señor, y todavía hay muchos que faltan quizás en nuestras listas para suplicarte que tú estés trayendo, Señor, esa bendición que has traído a nuestras vidas a través de la salvación que es en Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, que escuches nuestra oración, suplicándote misericordia para ellos, porque ellos puedan también, Señor, conocerte. Que aquellos que tienen una venda, Señor, que cubre todavía sus corazones, sea removido para que ellos puedan ver la luz de tu evangelio. Oramos, Señor, para que tú los pongas, Señor, dentro de tus filas, en tus planes, mi Dios. Honra, Señor, a tus hijos, aquellos que te buscan, aquellos que esperan en tu promesa cuando dices que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, por alcanzarlo para tu reino, para tu gloria. Escucha la oración, Señor, de los padres que piden por sus hijos. Sabemos que los tiempos son difíciles. La sociedad, Señor, sufre violencia, caos, males, pecados, pero de todo ello, Señor, quieres librarnos. Amado Señor, dice tu palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Te suplico para que esa gracia, Señor, alcance a nuestras familias, a nuestros hijos, primos, tíos, suegros, padres, compañeros de trabajo, familiares, Señor, que a veces no alcanzamos a mencionar. Mi Dios, sigue obrando, Padre, por aquellos que han recibido tu palabra, han aceptado, Señor, esa salvación gratuita y tan grande, Señor,
para que ellos puedan seguir, Señor, alimentándose, buscando, Señor, cómo crecer. Gracias por la obra que haces a través de tus hijos, Señor, que llevan el Evangelio. Por las familias, Señor, que escuchamos, que han visitado y que han habido frutos. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Que tú estés obrando, Señor. Obra en los corazones de aquellos, Señor, que se acercan a escuchar tu palabra. No queremos convencer a nadie, queremos que sea tu Espíritu Santo obrando. En el nombre de Jesús. En esta tarde, mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. Al salir de este lugar, no sabemos qué va a pasar. El Señor prometió venir y puede ser hoy. O a lo mejor puede venir en 1000 o 10,000 años más, pero nuestra vida no sabemos acerca del mañana. Tú no sabes acerca de qué va a pasar contigo mañana. Hacemos planes porque aprendimos a hacer planes. Algunos a lo mejor vamos a tener trabajo o descanso mañana, pero acerca de tu vida no sabes cuándo se acaba. Pero hay un día que Dios ha establecido. Y la palabra dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En esta tarde yo quiero pedirte que si no has abierto tu corazón a Cristo, esta invitación es para ti. Abre tu corazón. Permite que el Señor venga y nazca en tu corazón. Ábrele tu corazón. Él está aquí. Él quiere curar tus heridas. Él quiere perdonar tus pecados. ¿Quieres hacerlo en esta tarde? Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano. Yo quiero orar contigo. Créeme que el Señor cumple sus promesas. Todos te van a fallar menos Él. Quizás no te ha ido tan bien, aún sabiendo dónde encontrar la respuesta, pero ha sido la decisión tuya, no porque Dios te haya fallado. A veces nos va mal porque porque pagamos consecuencias de nuestras malas decisiones, pero aún así, no importa cómo vengas o cuándo vengas, el Señor te recibe. ¿Te gustaría en esta tarde recibirlo? Amado Dios, quizás hay algún corazón, se le dificultará levantar la mano, Señor, pero ahí donde está clamando, si hay un corazón compungido en esta tarde, tu palabra dice que tú al corazón contrito y humillado no lo desprecias, no lo miras de lejos. Hazle sentir, Señor, ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Tráele paz y seguridad, Señor, a través de esta oración, que pueda decirte: Señor, perdóname por haber estado lejos, por no haber creído, por haber cerrado mis oídos. Perdóname, perdona todos mis pecados, porque aún sabiendo lo que era bueno y lo que era malo, decidí hacer lo malo y te he fallado. Perdona esos corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te damos. Guarda nuestra vida, Señor, al salir de este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a cada familia aquí representada. Te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.